en una, bueno, les estará llegando, todavía no, en una, Profesor, ¿sí? profesor Quique, perdón, una pregunta. Mira que yo anoche estuve revisando todos los videos subidos y no está el de hace el de este lunes. ¿Qué Yo es no lo lo que no está pude accesible? ver. ¿Qué es lo que no está El accesible? video, ¿El video? el último video, no lo vi. A ver Sí, que me fijo que tengo yo. Fue el que Claudio tuvo problemas ese. Sí, pero estoy seguro que lo subí, a ver. Es el... No, no lo veo. Sí, no sé qué pasó con esa clase. A mí me costó verla. No lo veo. Y la bajé. A ver si la subo de La vuelta. bajé. Dale, probá, a ver. Yo puedo probar también. Bien, acá está. Entonces habrá que añadir archivo. Los chats. Qué lento que está esto, por favor. Lo que pasó es que tardó mucho en subir, me acuerdo. Cosa rara, es como que fuera muy largo ese video. Ahí está subiendo normal. A ver. Ahí está subiendo normal. Ahí lo guardé. Lo que pasa que para poder acceder, supongo que van a tener que esperar a que se acomode algo en el Classroom, ¿no? Casi nunca está disponible inmediatamente que uno lo sube. Pero bueno, ahí estamos. En un ratito prueben. Bueno, entonces, la transparencia esta es una de las últimas que vimos en la clase anterior. Está la expresión fenomenológica de la geometría cúbica, de la expresión completa con K1 y K2. Es fenomenológica porque es una expresión matemática ad hoc, es decir, construida a propósito, teniendo en cuenta los elementos de simetría que tiene la estructura cúbica, ¿no es cierto? Entonces uno encuentra, digamos, que en una expresión, en una serie de potencias de los cosenos directores de la magnetización, que son las cantidades M1, M2 y M3, la expresión más sencilla que uno puede construir es lo que está enmarcado en el rectángulo acá, con una única constante que daría la amplitud de anisotropía y una función de los cosenos directores en la dirección X y Z de la magnetización, que tiene esta forma par, digamos, porque es una potencia par que aparece, que refleja una característica muy común de la anisotropía, y es que haya ejes fáciles y ejes difíciles, pero no orientaciones dentro de esos ejes diferentes. Es decir, si el eje X fuera una dirección fácil, la dirección más X y la menos X son equivalentes y por lo tanto cambiar el coseno director por su opuesto no altera la expresión ni la energía de anisotropía. Lo que está escrito acá a la izquierda es una densidad de energía de anisotropía que se mide en joules sobre metros cúbicos. Es decir, que para obtener la energía de anisotropía lo que hay que hacer es multiplicar esta expresión por el volumen del trozo de material que estemos considerando. Esta expresión en realidad es el primer término de una serie de potencias que podría tener muchas constantes, características del material, donde en los términos que siguen, la potencia efectiva de los cosenos directores aumenta, ya sea porque
incluimos términos donde aparecen más cosenos directores, como acá, o para que aparecen las potencias 4, 6, 8, etcétera, ¿no? Y así siguiendo. Normalmente se trata de obtener una expresión con el menor número de constantes que refleje adecuadamente las propiedades del material. Vale decir, midiendo, como en algún momento vamos a ver cómo se mide, la anisotropía, poder ajustar con esta expresión con el menor número de términos posible. Bueno, la expresión que está acá abajo es la versión de esta expresión completa con los dos términos en función de los parámetros característicos de las coordenadas esféricas, los parámetros angulares característicos, que son el ángulo θ, que es igual al ángulo θ3, en el caso de que nos estábamos refiriendo con los cosenos directores a los ángulos 1, 2 y 3 que están acá, y el ángulo φ, que es el ángulo que hace la proyección de la dirección de la magnetización en el plano XY con el eje X. Cuando uno pasa esa representación en coordenadas esféricas, la expresión de la densidad de energía de anisotropía queda de esta manera. Este es uno de los ejercicios que tienen que hacer en la práctica, es decir, pasar de acá a acá, de esta expresión completa a esta expresión que aparece acá. A veces es más conveniente esta expresión porque normalmente uno rápidamente determina los ángulos o encuentra en una tabla los ángulos que corresponden a las direcciones de interés en la estructura cúbica. Bueno, eso lo habíamos visto y también habíamos visto cómo se reflejaba esto en los procesos de magnetización, el hecho de que la energía de anisotropía tenga diferentes valores en diferentes direcciones, ¿no? Entonces, en una celda cúbica, las direcciones típicas cristalográficas son las direcciones X, Y y Z, que se conoce como la familia de planos 1, 0, 0. Las direcciones que van en las direcciones diagonales de las caras, que se conocen como 1, 1, 0. Y las diagonales del cubo, que se conocen como direcciones 1, 1, 1. Y en el caso, por ejemplo, del hierro, la combinación de constantes K1 y K2 que tiene hace que sea eje fácil el eje 1, 0, 0 y eje difícil, el más difícil, el 1, 1, 1. Y eso se refleja en el proceso de magnetización porque se magnetiza más fácil, es decir, se requieren menores campos para llegar a saturación cuando uno magnetiza en las direcciones 1, 0, 0 que en las direcciones 1, 1, 1. En el níquel, en el cambio, fíjense que se requieren menores campos cuando uno magnetiza en la dirección 1, 1, 1 que en la dirección 1, 0, 0. Es decir, la dirección 1, 1, 1 en el níquel es la dirección más fácil y la dirección 1, 0, 0 es la más difícil. Eso lo habíamos visto que se refleja en los signos, sobre todo de las constantes K1, que son las más importantes, generalmente, no siempre, pero muchas veces mayores que las constantes K2, y en la mayoría de los casos a veces un orden de magnitud mayor que la constante K2, como en el caso del hierro, aunque esto no es verdad en el caso del níquel, es más grande, pero no un orden de magnitud. Pero el signo de esta constante ya determina en la estructura cúbica si casi, digamos, las direcciones fáciles. Eso lo habíamos visto un poquito acá al analizar estas curvas de nivel de la energía de anisotropía. Bueno, antes de seguir adelante, lo que quiero decir es que esta expresión es independiente de que el origen de la anisotropía cúbica sea
cristalina, digamos, por la estructura cristalina del material, como efectivamente lo es en el caso del níquel y del hierro, o debido a otras cuestiones, por ejemplo, a que construyamos muestras con forma cúbica, que también va a tener una influencia sobre la anisotropía del material. En principio, las expresiones fenomenológicas son las mismas, aunque los orígenes y los valores de las constantes K van a ser diferentes. Bien. En cuanto a las constantes K1 y K2 que aparecían ahí, no son funciones independientes de la temperatura, es decir, dependen de la temperatura y pueden depender de la temperatura fuertemente. Este es el caso de la magnetita, que a temperatura ambiente tiene una constante K1 del orden de 12.000 joules sobre metro cúbico, y la constante K2 del orden de 400 joules sobre metro cúbico, ambas negativas. Esto favorece, como en el caso del níquel, que las direcciones fáciles en la magnetita sean las diagonales del cubo, las direcciones 1, 1, 1, pero esto puede variar, ¿no? Por debajo de más o menos 160 Kelvin, el valor absoluto de K2 es mayor que el valor absoluto de K1. Y cerca de 150 Kelvin, K1 se hace despreciablemente pequeña, digamos prácticamente nula, y a ese punto se lo conoce como punto isotrópico, porque la magnetita en esa temperatura se comporta aproximadamente como si fuera un material isotrópico. Es decir, la energía de la anisotropía es muy pequeña y por lo tanto resulta relativamente fácil, o por lo menos la misma facilidad, magnetizarla en diferentes direcciones. Antes de abandonar esto, quería volver a esta tabla donde se ve que el hierro tiene una constante K1, un orden de magnitud más grande que el níquel. Eso hace que el hierro sea un material más anisotrópico, es decir, que en el caso del hierro las diferencias de energía para magnetizar en una dirección difícil y en una fácil son un orden de magnitud más grandes que en el caso del níquel. Esta es una de las razones por las que el níquel se utiliza como material de calibración en los magnetómetros. Es decir, se utiliza una bolita de níquel que no tiene anisotropía de forma y que además tiene una baja anisotropía magnetocristalina y que además, por ser el níquel un material noble, un metal noble, también es muy resistente, digamos, a deteriorarse, por ejemplo, por oxidación o corrosión, ¿no? Entonces es normal que se utilice una bolita de unos 3 milímetros de diámetro para hacer las calibraciones. Bien, acá lo que tenemos es una tabla de anisotropías, energías de anisotropía para varias direcciones en un metal cúbico. Acá guarda que K0 llaman a lo que nosotros llamábamos K1 y K1 lo que llamábamos K2. ¿Sí? Lo que hay acá son las tres direcciones más comunes a las que se hace referencia en un cristal cúbico. Y los ángulos que estas direcciones hacen con los diferentes ejes X y Z que están representados acá por las letras A, B y C. Es decir, el eje 1, 0, 0 hace un ángulo de 0 grados con la dirección X y de 90 grados con las direcciones Y y Z, ¿no es cierto? El 1, 1, 0, que es una diagonal de la cara, hace un ángulo de 45 grados con los ejes X e Y y de 90 grados con el eje Z. Y el eje 1, 1, 1 hace el mismo ángulo con los tres ejes principales de
aproximadamente 54.7 grados. Estos valores que están acá son los valores de los cosenos de esos ángulos, va a decir, si la magnetización apuntara en estas direcciones, estos serían los cosenos directores de la magnetización, y estos valores serían los que nos da la expresión de la anisotropía en función de los ángulos para estas tres direcciones, ¿no? Entonces, si por ejemplo K0 fuera positivo y K1 también, acá tendríamos la menor energía en la dirección 1, 0, 0, y la más alta la tendríamos acá. Si K0 fuera negativo y K1 no existiera, o K1 también lo fuera, entonces la menor energía estaría en la dirección 1, 1, 1. Así que bueno, es interesante ver estas combinaciones cuando uno tiene dudas, para ver cuánto vale la energía en cada dirección. De todas maneras, en la práctica van a tener que hacer también unas curvas para la energía cúbica, fijando uno de los ángulos para ver cómo es el panorama de la energía, cómo es la forma de la energía en función del otro ángulo. Bien, no sé si hay alguna pregunta. Si salimos del sistema cúbico, por ejemplo, para un sistema tetragonal, un tetrágono es un cubo deformado en una única dirección, ¿no? O sea, se mantiene una cara como un cuadrado y las otras caras son rectángulos. Es un prisma de base cuadrada, donde todos los ángulos entre las direcciones principales son ángulos rectos. En ese caso, la expresión adecuada de los dos primeros términos que habíamos visto es esta expresión, digamos, que va a depender de manera diferente de las direcciones X e Y que de la dirección Z. Eso está representado por estos dos términos que están acá. Esos dos términos son aproximadamente igual a esta expresión que está acá, donde la constante K1 afecta por igual a las direcciones X e Y, pero la dirección Z está modulada por esta amplitud, que es la constante correspondiente K sub 3. O K sub 3' le puse acá, porque muchas veces la expresión simplificada que se da de esta anisotropía consiste nada más que de un término. Ahí se está haciendo una aproximación, porque en realidad cuando uno suma los cosenos directores en la dirección X e Y al cuadrado, bueno, esa suma da 1, efectivamente, porque hay una aproximación hecha acá, ¿no es cierto? El coseno cuadrado de teta 1 más el coseno cuadrado de teta 2 es lo mismo que el seno cuadrado de teta 1 más el coseno cuadrado de teta 1. Es la relación trigonométrica fundamental. Entonces quedaría solamente este término que está acá. Quique, ¿Sí? hay un comentario de Nicolás, pero que no tiene micrófono, y dice, ¿por qué no está K2 ahí? ¿Por qué no está K2 acá? Bueno, la verdad, Nicolás, es que no me acuerdo ahora, pero... A ver... No sé, Nicolás, porque debe ser la que más se usa, pero lo vemos. Para no inventar ahora nada de raro, mejor lo pienso un poquito y te lo cuento, pero los nombres de las constantes son arbitrarios de cualquier manera, pero el tema es que uno busca siempre la expresión que corresponde a los términos primeros de la serie, ¿no?
Y yo quiero volver un poquito para atrás, entonces, creo que tengo parte de una explicación. La primera expresión que vimos era una expresión donde el primer término de la serie, o los primeros términos, correspondían a constantes. Lo que pasa es que la designación K1, K2 y K3 es arbitraria, ¿no? Solamente identifica el orden en que van apareciendo los términos a medida que vamos tomando términos de mayor orden de la serie. Entonces, en principio, uno empezaría con términos donde aparece un solo coseno director al cuadrado. En la estructura cúbica, este término se descarta porque como es cúbica, K1, K2 y K3 tienen que valer lo mismo. Entonces uno los puede sacar afuera de esta sumatoria y M1 al cuadrado más M2 al cuadrado más M3 al cuadrado es la relación trigonométrica fundamental en el espacio que vale 1. Así que este término se convierte en un término constante en la expresión de la anisotropía cúbica y no tiene ninguna importancia porque no nos va a dar ninguna dependencia angular y no se tiene en cuenta. Por eso en la simetría cúbica aparecen estos dos, pero este K1, como siempre es el primero de la serie, pero en realidad correspondía acá a la segunda, a esta parte de acá, donde aparecen los productos al cuadrado de los cosenos directores, ¿sí? Entonces, ahora este término que en la simetría cúbica había dejado de tener importancia, cuando pasamos a la simetría tetragonal, lo podemos recuperar, el término que multiplica un coseno director solo al cuadrado, porque tiene sentido para la dirección más alargada del prisma tetragonal. No para estas dos, porque para estas dos, como vemos de vuelta, esa suma nos da la relación trigonométrica fundamental que vale 1, entonces esto no importa, pero sí es importante en esta dirección. Y lo llamamos distinto de porque tienen que ser diferentes, porque el cristal no es igual en esta dirección que en estas otras dos direcciones. O sea, tiene que tener un valor diferente. Pero bueno, de alguna manera lo que te estoy diciendo, Nico, es que la denominación de K1, K2, K3 es arbitraria, es nada más que en el orden en que van apareciendo y en la conveniencia de la descripción. Perdón, Quique, ahí S1 o S3 es el I de la fórmula que estaba expresada antes, ¿no? ¿Viste que tenías K sub I por MI al cuadrado, la suma? Claro. Es ese I, ese número. Claro, tal cual. Eso. Sí, sí, sí. Sí, tal cual. Sí, hay que amigarse un poquito con la expresión, ¿no? Mirar un poquito la expresión general, original, y después identificar los términos, pero no... uno siempre hace... Acá lo podría haber llamado K2 también, porque en realidad es lo mismo. Seguramente lo tomé de alguna literatura donde lo llamaban así, y de hecho también, en realidad, ¿por qué acá pusimos un K3 diferente del K3'? Porque este término es una constante y acá estamos asimilando todo en una expresión. En realidad, estas dos expresiones son diferentes porque acá la constante no está. Pero ¿por qué no está? Porque la constante no contribuye a nada, ¿no? O sea, no es... En realidad me tengo que criticar a mí mismo acá porque esto no es aproximadamente igual a esto, sino que esta expresión que está acá conviene usarla de una forma simplificada, como está de este otro lado, sin tener en cuenta el término constante, porque sería un término que estaríamos arrastrando continuamente y no nos ayudaría en nada a la descripción, ¿no? Como se suele hacer con las energías potenciales. Si hay un término constante que no depende de la variable que nos interesa, ese término lo omitimos, porque las energías potenciales están siempre definidas a menos de una constante. Ricardo levantó la mano. Sí. Entonces, ese M1, M2, M3 que vemos en la geometría tetragonal y hexagonal, ¿se definirían como antes para la geometría cúbica con esa relación de seno y cosenos? Tal cual, sí. Sí, M1, M2 y M3 siempre son los cosenos directores en las direcciones X, Y y Z.
eso es tal cual. Claro, tiene como las mismas presiones que vimos para geometría cúbica, digamos. Claro, si yo tuviera que reemplazar acá, tendría que ver cuál es la expresión. Bueno, acá sería el coseno de teta 1 al cuadrado, el coseno de teta 2 al cuadrado y el coseno de teta 3 al cuadrado. Y después tendría que ver, al pasar a coordenadas esféricas, si lo quiero poner, escribir en esas coordenadas, simplemente hacer la transformación. Claro, porque no entendía cómo apareció ese coseno cuadrado de 2 phi ahí en el primer término. Claro, está bien. Por eso, no había entendido. Me imagino que debe salir, yo no me acuerdo porque no lo hice recientemente, digamos, no quiero, entonces, muchas veces prefiero no Perdón, Quique, descansar en la memoria, sino, si tengo una duda, hacerlo de vuelta. ¿Puedo Pero ayudar, Quique? Sí. Acá esta expresión, no miremos la primera parte todavía. Veamos K1 cuadrado por M1 cuadrado más M2 cuadrado, esa parte. Si uno va a la fórmula, a la expresión de la anisotropía así general que había puesto Quique antes, esto sería K1 cuadrado por M1 cuadrado más K1 por M1 cuadrado más K1 por M2 cuadrado más K3 por M3 al cuadrado. En esta geometría, K1 y K2 son equivalentes, entonces los llamo K1 a los dos. Y agrupo M1 cuadrado más M2 cuadrado. Ahora, si este primer término, en vez de ponerlo en función de M1 cuadrado más M2 cuadrado, lo pongo en función del coseno director del vector, digamos, que representa la suma de M1 más M2, entonces tenés este término que aparece adelante, ¿no? Sí, yo creo que este término es una aproximación más completa que el que está acá, porque hay una dependencia con phi, ¿no es cierto? Claro. En cambio, en este término no hay una dependencia con phi, porque si yo sumo M1 es seno de teta por coseno de phi, y M2 es seno teta por seno de phi. Cuando lo sumo al cuadrado, me va a quedar como factor común seno cuadrado de teta por, entre paréntesis, seno cuadrado de phi más coseno cuadrado de phi, que da 1. Entonces no voy a tener este factor que está acá, se convierte en un 1. O sea, esta es una expresión simplificada de lo que está acá. Porque acá hay una dependencia con phi que lo que está diciéndome es que no es lo mismo si magnetizo en el plano en la dirección perpendicular a la cara que en la dirección que pasa por una arista viniendo del centro, ¿no? Entonces, por eso hay una dependencia con phi acá. Acá esa dependencia con phi se ignoró, o sea, pasando de una simetría tetragonal a una uniaxial, donde lo único que importa es la diferencia entre este eje y el plano, y al pasar a esta forma me doy cuenta entonces que este primer término es una constante y lo puedo tirar y quedarme con esto que está acá. Esa sería, creo yo, Quique, la forma completa de decirlo, sí. En función de una pregunta que hace Florencia respecto a si el primado sobre K3 significa algo, y en términos de la respuesta que yo pensaba darle, pienso lo siguiente, corregime. Yo creo que lo que es constante es K1 por M1 cuadrado más K1 por M2 al cuadrado más K1 por M3 al cuadrado, ¿no? O sea, porque la suma de M1 cuadrado más M2 cuadrado más M3 cuadrado es la unidad, ¿no? Entonces, yo creo que ahí lo que se hace es sumar y restar K1 por M3 al cuadrado, antes de la igualdad, agrupás todo lo que tiene que ver con K1, con los M1 al cuadrado, eso te da la unidad, te da K1 por una constante, lo tachás, y entonces el término que te queda para M3 es M3 cuadrado por K3' menos K1, y eso lo rellamás K3, sin la primada. Bueno, tal vez, Pedro, pero puede ser, sí, la verdad que lo tengo que pensar. De todas maneras, M1, como decía recién, es seno teta por coseno phi. Eso es coordenadas esféricas, ¿no? Y M2 es seno teta por seno phi. Si sumo los cuadrados, saco factor común, seno cuadrado de teta. Ah, bien, Pedro. Bien.
Se nos vuelve, está bien, sí, correcto lo que decís. Está bien, estoy de acuerdo. Porque creo que de alguna manera vamos a llegar a algo parecido, ¿no? Claro. Bien. Igualmente quiero acotar algo, Quique, porque yo creo que la mayoría de los chicos, encima de nosotros, tirando ecuaciones así en el aire, deben estar recontra perdidos, pero solo quiero, digamos, decir esto. Es jugar y cosenos y con cosenos, digamos, es eso, y es aplicar propiedades trigonométricas, ¿no? Es nada más que eso. Es tomar la expresión, digamos, original de la anisotropía y poner ciertas condiciones para las diferentes geometrías, ¿no? Y después es jugar trigonométricamente. Y cualquiera puede intentar hacerlo y si se traba lo ayudamos, pero no es más que jugar con esas propiedades trigonométricas. Claro. Sí, tampoco es fundamental, digamos, acordarse de estas expresiones. Uno puede andar por la vida sin acordarse del detalle de estas expresiones, ¿no? Lo importante es saber que a cada geometría le corresponde una expresión en particular y que esas expresiones reflejan justamente las propiedades de simetría que tienen estos cuerpos que estamos mostrando acá. Y lo que estamos haciendo en realidad es lo que se hace en la mayoría de los casos, a menos que sea necesario ir un poco más, profundizar un poco más, es asimilar estas geometrías tetragonal y hexagonal con una uniaxial, que sería la que tiene un cilindro, ¿no? Y fíjense que el detalle, antes de hacer esa aproximación, el detalle que diferencia a la parte tetragonal de la cúbica está justamente acá, ¿no? En la dependencia con phi. Antes de que abandonemos esa dependencia con phi para pasar a una simetría uniaxial, tipo la que tiene un cilindro, esta función lo que tiene justamente es una simetría que refleja el carácter cuadrado que tiene la proyección del prisma sobre el plano perpendicular al eje longitudinal. Y en cambio acá aparece un número que también, si ustedes se fijan, digamos, una forma de fijarse es hacer gráficos, por ejemplo, refleja el carácter hexagonal que tiene la proyección de este prisma sobre el plano perpendicular al eje longitudinal. O sea que las diferencias están ahí, pero una vez que uno decide, si es que lo decide, ¿no? Por conveniencia, para simplificar en los casos en que sea posible, quedarse con este tipo de descripción, entonces, bueno, uno ya no distingue entre si tiene un cilindro, un tetrágono o un hexágono, o un prisma tetragonal o un prisma hexagonal, ¿no? Y eso significaría quedarse con esta expresión simplificada. Hacer caso omiso de las diferencias de energía que aparecen en el plano perpendicular al eje longitudinal. Mientras eso sea posible, supongo que es recomendable porque es una forma de simplificar el tratamiento de lo que uno quiere describir. Cuando eso no sea posible, obviamente no será recomendable hacerlo. Hay un comentario de Florencia en el chat. No sé, Florencia, si te quedó claro ahora después que explicó de vuelta todo Quique, porque había quedado de antes el comentario. Sí, con lo que explicó Pedro más o menos lo seguí. Igual seguro lo tengo que volver a escuchar en algún momento, pero está. Listo. Gracias. Sí, yo creo que todos ustedes son perfectamente capaces de tratar con estas expresiones, pero digo, bueno, de todas maneras es un buen ejercicio para entender la expresión y amigarse con ella, pero uno en realidad se hace un experto en un tipo de geometría cuando tiene un problema vinculado con eso, ¿no? Si uno está trabajando con magnetita, bueno, se va a ser experto en la geometría cúbica seguramente y va a, sobre todo si trabaja con nanopartículas, por ahí que tengan esa forma también, ¿no? Y si no, bueno, está bueno por lo menos estar consciente y haberlo visto. Bueno, acá tenemos una serie de materiales cúbicos y hexagonales, como el hierro y el níquel,
metales ferromagnéticos por excelencia. Estas de acá que se llaman ferritas cúbicas, algunas de ellas son las típicas ferritas blandas, que serían estas 1, 2, 3, 4 primeras que tengo acá, desde la ferrita de hierro, que es la magnetita, hasta la ferrita de magnesio. Y después tenemos ferritas duras, por ejemplo, la ferrita de cobalto, cúbica, pero también, por ejemplo, la ferrita de bario, que es hexagonal. Y dentro de los materiales hexagonales también está el cobalto, el litio cobalto 5 y el manganeso bismuto. Estos son dos compuestos intermetálicos y estos son óxidos, ¿no es cierto? Fíjense qué variación importante que hay, sobre todo en la constante K1 de anisotropía. Por ejemplo, bueno, acá, en este grupo que tenemos acá, de materiales cúbicos, la más grande corresponde a la ferrita de cobalto, después el hierro, y después todos estos materiales tienen anisotropías bajas, ¿no? El níquel, como decíamos, es un material noble, entonces está bueno tenerlo como referencia para calibrar un equipo, porque lo podemos tener durante muchísimos años y seguir utilizándolo. Estas ferritas que tienen bajas anisotropías se utilizan para las aplicaciones que requieren lo que se llama ferromagnetos blandos. Ferromagnetos blandos son los ferromagnetos que tienen dos características fundamentales, ¿no? Una es poder aproximarnos a la saturación con campos relativamente bajos. O sea, no requerir campos muy altos para llevar al material a un estado de magnetización importante. Y otro es esta facilidad también para cambiar la orientación de la magnetización de una dirección a otra, lo cual tiene que hacer de una dirección fácil a otra fácil, por ejemplo, o a otra dirección, a través de barreras de potencial intermedias. Entonces, en estos materiales lo que decimos, esas barreras de potencial son bajas, ¿no? Esos materiales entonces son más fácilmente manipulables, la magnetización de esos materiales es más fácilmente manipulable con campos externos, y entonces, ¿qué ocurre? Que se requiere menor consumo de energía para manipular esos materiales. Hay menos pérdidas de energía cuando uno manipula estos materiales para una determinada aplicación. Por ejemplo, en un transformador. En un transformador, uno generalmente está ciclando la magnetización del material, quiere decir que la está invirtiendo de dirección, y a veces muy rápidamente. Por ejemplo, en un transformador de línea, en Argentina, ese ciclado es de 50 Hz, es decir que la orientación de la magnetización cambia 50 veces por segundo en un ciclo completo cada vez. En otros países es de 60 Hz, pero es bastante parecido. Pero después uno puede tener un dispositivo de radiofrecuencia, por ejemplo, donde la orientación de la magnetización cambie cientos de miles de veces por segundo, o un dispositivo de microondas, donde la frecuencia de cambio sea del orden del gigahertz, ¿no? Sí, mucho mayor. Entonces, como cada uno está perdiendo una cierta energía en cada ciclo, cada vez que modifica en un ciclo la orientación de la magnetización, cuanto más alta la frecuencia, mayor la potencia que se disipa, ¿no? Porque la potencia va a ser la frecuencia por la energía que se perdió en un ciclado. De ahí el interés que existe en disponer de materiales ultra blandos, es decir, con anisotropías inclusive mucho más bajas que las que están mostradas en esta tabla. Y ahí entra mucho en juego el diseño de materiales para obtener materiales con anisotropías ultra bajas, ¿no? Que se llaman materiales ultra blandos.
Por otro lado, cuando uno quiere fabricar, por ejemplo, imanes permanentes, lo que quiere es que una vez que lo magneticé en una dirección, al material le cueste mucho. Que cualquier parte del material cambie su magnetización a otra dirección. Uno quiere que no pueda ocurrir eso con facilidad, ya sea por el paso del tiempo o por la exposición del imán a campos magnéticos externos o a temperatura. Entonces lo que busca son materiales con constantes de anisotropía altos. Y ahí vamos a los materiales ultraduros, ¿no? Ahí la ingeniería de materiales lo que busca es diseñar materiales que tengan estos números lo más grandes posibles. Los imanes de neodimio, como se dice normalmente, que son en realidad basados en un compuesto que es el neodimio hierro-boro, neodimio 2 hierro 14 boro, que alguna vez estudiamos bastante con Claudia, hace muchos años. Son materiales que tienen también estas constantes de anisotropía muy, muy elevadas. Y el samario 2 hierro 17 también estudiamos bastante. También estudiamos el samario 2 hierro 17, que tiene también una constante muy, muy elevada. Bien. Cuando uno, fíjense que acá tenemos un sistema hexagonal y dijimos, bueno, los sistemas hexagonales y los tetragonales, siempre que sea posible, los vamos a asimilar con una geometría uniaxial. Y esa geometría uniaxial, entonces, es caracterizada, como pusimos acá, por una única constante multiplicada por el coseno cuadrado del ángulo que hace la magnetización con el eje longitudinal. Pero bueno, poner esta expresión en función del coseno cuadrado o del seno cuadrado es exactamente lo mismo, porque el seno cuadrado es 1 menos el coseno cuadrado, o el coseno cuadrado 1 menos el seno cuadrado. Entonces, si yo paso acá de coseno cuadrado a seno cuadrado, lo único que estoy agregando es una constante a una función que tiene menos K3 por el seno cuadrado. Entonces, la constante la puedo ignorar porque no me cambia nada, y para describir la misma situación física, como en un caso voy a tener más K3 por el coseno cuadrado y en el otro caso menos K3 por el seno cuadrado, para describir la misma situación física, lo único que voy a tener que hacer es cambiar el signo de la constante, ya sea que elija usar como variable, como expresión, el coseno del ángulo o el seno del ángulo, ¿no? Por costumbre, por tradición, digamos, la expresión que más se utiliza es con el seno. Así que está escrito así. Si lo hubiera escrito esta expresión con un coseno, esta constante K cambiaría de signo. Si quiero representar siempre la misma situación, que acá los mínimos de energía están en 0 y 180 grados. Entonces, en esta expresión con el seno, esta constante K sería positiva. Entonces acá la densidad de energía de anisotropía vale 0 en 0 y 0 en 180 grados, porque el seno de 0 y el seno de 180 valen 0, y vale K en 90 grados, porque el seno de 90 es 1. ¿Sí? Si yo hubiera querido hacerlo con el coseno, como es al revés, el coseno vale 0 acá y vale 1 o menos 1 acá, para obtener esta misma altura de barrera de energía tendría que haber cambiado el signo de la constante menos K, la constante K. Y obtendría otra vez la misma curva. Es decir, la misma barrera de energía, que es lo que me interesa en realidad. ¿Cuándo? Cuando el spin, o mejor dicho, el momento magnético, invierte su dirección en el eje principal, que es el único que interesa en esta geometría uniaxial. Esto lo vamos a ver muchas veces, no solamente porque es la expresión más simple y porque se puede asimilar a sistemas con geometría cilíndrica
hexagonal y tetragonal, sino también porque suele ser la expresión más común para describir la anisotropía de nanopartículas magnéticas. Bueno, con esta geometría uniaxial, o digamos, a la cual podemos asimilar el caso hexagonal, podemos ahora mirar estas curvas de magnetización que corresponden al cobalto, que el cobalto tiene como estructura cristalina la estructura hexagonal compacta, HCP, sus siglas en inglés, ¿no? Entonces, fíjense qué diferencia en el cobalto, mucha mayor de lo que vimos en el caso del hierro y del níquel. Vamos a volver a visitar las curvas del hierro y del níquel. Fíjense que en el caso del hierro, para magnetizar en la dirección 100 necesitábamos campos del orden de los 80 Oersted, en la dirección 111 del orden de los 500 Oersted, en el níquel, que es más blando, en la dirección fácil, solamente campos del orden de unos 30 Oersted, y en la dirección difícil de unos 270 Oersted. Y ahora en el caso del cobalto, que es un material mucho más duro, en la dirección blanda, que es la dirección del eje de la celda hexagonal, no obstante, para llegar a valores de la magnetización próximos a la saturación, necesitamos campos del orden de 1000 a 2000 Oersted, y si queremos magnetizar en la dirección más difícil, que es esta que está representada acá, fíjense que con campos del orden de 9 o 10 Tesla, o sea, 9000 a 10.000 Oersted, recién nos estamos aproximando a la saturación. Es un material muchísimo más duro, magnéticamente hablando. Imagínense lo que será para el litio cobalto 5, que habíamos mostrado recién, que tiene una constante de anisotropía 100 veces más grande que el cobalto, ¿no? Bueno, a la anisotropía uniaxial se le pueden agregar también términos de mayor orden, donde aparecerían las siguientes potencias pares de la cantidad angular, ¿no? Por ejemplo, así, ¿no? K1 por el seno cuadrado de teta más K2 por el seno cuarta de teta. Esto, en general, va a producir cambios en la forma de la curva de energía, pero no van a ser cambios fundamentales, ya lo vamos a ver enseguida. Al cobalto se lo suele describir con una constante K1, según la literatura, entre 4,1 y 5 por 10 a la quinta joule por metro cúbico, y una constante K2 del orden de 10 a la quinta joule por metro cúbico. El samario cobalto 5, que es otro intermetálico de la familia de litio cobalto 5, tiene una constante de anisotropía K1 todavía mucho mayor. Y generalmente no hace falta recurrir a una constante K2 para describir sus propiedades de anisotropía. Bueno, y ahora vamos a ver cuál es el efecto que tiene, ¿no? Si acá dibujamos curvas de seno a la n de teta, con n2, 4, 6, etc. Fíjense que lo que cambia en realidad es, vamos a seguir teniendo mínimos en las direcciones 0 y pi, o sea, 0 y 180 grados, solamente que esos mínimos se pueden angostar o ensanchar dependiendo de que si usamos una potencia n par,
de esta manera o la utilizamos en la otra, en una forma alternativa que sería como 1 menos el coseno cuarta o el coseno sexta, ¿no? Son, digamos, no tiene mucha importancia, digamos, para el caso. Siempre vamos a tener un mínimo acá y vamos a tener una barrera de energía en el medio, pero podría ser útil cuando uno quiere describir procesos un poco más detallados de cómo se comporta la magnetización en la vecindad de la dirección fácil, por ejemplo. Bien. Entonces, ¿acá qué tenemos? Acá lo que tenemos es un resumen de algunas anisotropías uniaxiales donde aparecen anisotropías de diferente origen, ¿no? Por ejemplo, de origen cristalino, entonces esta anisotropía uniaxial es la constante K1 correspondiente a esa estructura cristalina. Siempre va a estar multiplicado esa constante uniaxial por el seno cuadrado de teta, en la expresión más simple posible. Y si fuera, por ejemplo, por la forma, que ya vamos a ver que viene de una interacción diferente, que es la interacción magnetostática en los materiales, eso lo vamos a ver en la próxima clase. Esta constante que multiplica el seno cuadrado de teta sería una expresión que depende del estado de magnetización de la muestra y depende de unas cantidades que se llaman factores desmagnetizantes, que son diferentes en las diferentes direcciones del material. Eso no tiene mucha importancia ahora, lo vamos a ver con más detalle en la clase que viene. Esto, para que tenga unidades de energía por unidad de volumen, esta expresión, como está escrita acá, es necesario multiplicarla por la constante mu0, porque la referencia de donde fue sacada esta tabla lo había escrito en el sistema CGS, que es donde mu0 vale 1, ¿no es cierto? En el sistema internacional es necesario multiplicar esta expresión por la constante mu0. Y puede haber también una energía, una anisotropía uniaxial por haber aplicado un esfuerzo longitudinal sobre una muestra. A lo mejor yo puedo tener una muestra cúbica, pero le aplico un esfuerzo de tracción longitudinal y con eso puedo pasar a una situación que convenga describir con una simetría uniaxial en lugar de con una simetría cúbica. En ese caso, lo que reemplaza a la constante K es una expresión que es 3 medios por, guarda que acá parece que fuera dividido, por una constante que se llama constante de magnetostricción, que es cuánto se alarga el material en la dirección en que es magnetizado respecto de la dirección original del material desmagnetizado, cuando se lo magnetiza a saturación en esa dirección, y del esfuerzo aplicado, que es el cociente entre la fuerza y el área sobre la cual fue aplicada, ¿no? La fuerza de tracción que se utiliza para generar este efecto. Eso va a depender mucho de esta propiedad del material, que se conoce como constante de magnetostricción. Ya vamos a hablar un poquito también de este tema en una clase siguiente. Por eso yo les decía que esta expresión es una expresión fenomenológica, que se puede aplicar a cualquier caso en el cual uno tenga una anisotropía uniaxial
ya sea por causa de la estructura de cristalina o inducida por haber magnetizado el material en una determinada dirección o haber producido un esfuerzo. En realidad hay todavía más casos en los cuales se puede inducir. A veces, por ejemplo, se puede inducir una anisotropía uniaxial haciendo un recocido de un material manteniendo un campo importante sobre el material en una dirección durante el recocido. Entonces, cuando uno enfría después de un cierto tiempo de recocido, cambió la estructura microscópica del material de tal manera de haber inducido una anisotropía de tipo uniaxial en ese material. También puede ser por laminado del material, ¿no? Laminar el material puede inducir también una anisotropía. Eso es por una deformación, pero permanente, una deformación que permanece aún después de haber quitado las causas que la produjeron. Entonces, digamos, hay muchas fuentes de anisotropía y cuando se diseña un material para que sea especialmente anisotrópico, se pueden utilizar esos procedimientos. Bien, en el caso de un material ortorrómbico, que es un prisma, ahora donde las tres direcciones, o sea, las tres dimensiones en las direcciones principales son diferentes, tiene diferente arista en la dirección X, en la dirección Y o en la dirección Z, pero es un prisma rectangular, un prisma de ángulo recto, ¿no? Alfa, beta y gamma, los tres ángulos característicos, los tres valen 90 grados. Entonces, la expresión más simple es justamente corresponde al primer término de la serie que mostramos al principio en la clase de hoy. Es decir, que solamente contiene el coseno director en las tres direcciones en tres términos independientes, ¿no? Entonces, obviamente, como K1, K2 y K3 son diferentes porque el cristal ortorrómbico tiene diferentes dimensiones en las tres direcciones principales, si la magnetización está en la dirección 1, 2 o 3, va a tener energías diferentes dadas por estas contrastes K1, K2 y K3. Si K1, K2 y K3 fueran iguales, como habíamos dicho antes, las energías en las tres direcciones principales serían idénticas, y no solo esto, sino que la superficie de energía para cualquier dirección de la magnetización en el espacio sería una esfera. Es decir, independiente de la dirección de magnetización. En este caso no es una esfera, sino que es un elipsoide con 3 semiejes distintos. ¿Sí? Es decir, que en general la energía de anisotropía va a ser diferente en cualquier dirección del espacio, con un máximo en la dirección donde K sea máxima. Por ejemplo, si K3 es máxima, vamos a tener un máximo de la energía en la dirección K3, y si K1 es mínima, vamos a tener un mínimo de la energía en la dirección X. Bien, con esto termino un poquito con lo que tiene que ver con las formas tridimensionales, que son asimilables, digamos, a las estructuras cristalinas en general, donde tampoco agotamos todas las formas porque hay estructuras cristalinas más complejas que las que estuve mostrándoles acá, y pasamos a otros orígenes de la anisotropía, por ejemplo, por la existencia de discontinuidades en el material, ¿no? Cuando tenemos una interfaz que separa una fase magnética
de otra fase que puede ser magnética o no. Pero si quieren hacer algún comentario acá, antes de que pase a ese tema. El tema que voy a abordar... Mauricio ¿sí? levantó la mano. Mauricio, te escuchamos. Gracias. Profesor, sí, lo entendí. Por ejemplo, en el hierro es muy fácil, tenemos dos sentidos de la magnetización, ¿sí? Esos sentidos de la magnetización vienen dados. En la clase anterior hemos visto que hay una fluctuación cuando se coloca de todas maneras el campo magnético externo, ¿cierto? Y que viene dado por las barreras de potencial, o sea, que depende de cómo estén fluctuando los momentos magnéticos, toma un sentido o toma el otro, ¿sí es así o no? Quique, ¿estás Sí, silenciado? perdón, sí, no lo escucho bien a Mauricio. Sí, yo tampoco Parece que uno lo escuchó mejor. No, yo no, yo justamente te iba a preguntar si vos lo habías escuchado bien. Mauricio, a ver si lo puedes repetir de Ahí vuelta. me escuchan bien. Ahora un poco mejor. Es que el internet aquí me está fallando, porque estoy conectado al celular, del internet del celular, porque el otro me falló. Profesor, mire, en el caso del hierro tenemos una anisotropía uniaxial, digamos, donde está uno de los ejes de fácil magnetización sería en la dirección 1, 0, 0, y la magnetización podría tomar dos sentidos sobre ese eje, y esa magnetización depende de las fluctuaciones térmicas cuando se somete bajo un campo magnético externo, ¿cierto? O sea, lo miramos la clase anterior que podía pasar de un potencial, si superaba la barrera de potencial, entonces tomaba el otro sentido. ¿Sí es así o no? Sí, solamente una cosa, no es uniaxial el hierro, ¿no? O sea, sí, la dirección fácil es la 100, sí. pero puede ser la 010 o la 001, ¿no? Sí, perdón. Sí, tiene tres ejes, qué pena, tres ejes de fácil magnetización, sí. Claro, pero es cierto que hay mínimos... Serían 6 sentidos. Claro, pero es cierto que hay mínimos en las direcciones más X menos X, más Y menos Y, más Z menos Z, y esos mínimos están separados por máximos, ¿no? La estructura es un poco complicada, pero quedémonos así, esos mínimos están separados por máximos. Entonces, como vos decís, si estás a una temperatura baja y la magnetización está apuntando, por ejemplo, en la dirección más X, en un monocristal de hierro, bueno, se quedará apuntando en la dirección más X, ¿no? Las chances de que pase a otra de las direcciones fáciles van a ser muy bajas porque no tengo energía térmica suficiente para saltar por encima de la barrera. Si me voy a una temperatura más alta, entonces, como las fluctuaciones térmicas son de mayor amplitud, ese proceso va a ser más frecuente, más fácil de ocurrir, e inclusive va a ser un mecanismo para desmagnetizar el material, ¿no? Si, por ejemplo, lo magneticé todo en la dirección más X y ahora empiezo a elevar la temperatura, esas mismas fluctuaciones me van a ir gradualmente desmagnetizando el material, en el sentido de que diferentes porciones del material van a empezar a estar con su magnetización apuntando preferentemente en la dirección más X, más Y, más Z, menos Z, cada vez con mayor probabilidad, con igual probabilidad, ¿no? Profesor, esa es anisotropía cúbica, ¿cierto? La del hierro. Entonces, si yo no tuviera la variable de temperatura, no tendría forma que se magnetice en un sentido contrario, ¿cierto? A cualquiera de esos tres ejes, o sea, tomaría, digamos, 1, 0, 0, pero no en sentido contrario, porque no tendría fluctuaciones térmicas. Bien, no estoy muy seguro de que entendí. ¿Podrías repetir otra vez? Porque es importante. Pero la pregunta es esta. Yo sé que el hierro tiene anisotropía cúbica, ¿sí? Entonces, él puede cambiar el sentido de la magnetización siempre y cuando haya una fluctuación térmica debido al campo magnético externo que hace que los momentos empiecen a interactuar o empiecen a salir de su estado aleatorio tratando de alinearse con el campo. Pero si yo no tengo
si yo tengo esa variable de temperatura, por ejemplo, el programa que nosotros manejamos esa temperatura cero, no hay forma no tengo la variable de temperatura. Entonces yo siempre no tendría el sentido contrario. Claro, está bien, creo que entendí la pregunta. Los mínimos de energía tienen la misma profundidad en la dirección 100,010,001 en ausencia de un campo aplicado, ¿no es cierto? Si aplicamos un campo externo, además de la energía de anisotropía, vamos a tener la energía Zeeman. Y entonces, si yo aplico el campo, por ejemplo, en la dirección 001, y inicialmente la magnetización estaba en la dirección 100, lo que voy a estar haciendo con ese campo es haciendo más profundo el mínimo de la anisotropía en la dirección 001 y menos profundo en la dirección 100. Entonces, hay dos cosas. A bajas temperaturas, pero temperaturas finitas, puedo llegar a una situación en que las fluctuaciones térmicas, aunque pequeñas, puedan pasar porque la barrera de energía bajó lo suficiente por este procedimiento de aplicar un campo en la dirección Z, 001. Pero también, si aplico un campo suficientemente grande, puedo borrar todos los mínimos, excepto el que está en la dirección 001, ¿no? Porque al final solamente va a prevalecer la energía Zeeman si el campo aplicado es suficientemente grande, y entonces la energía resultante que voy a tener va a ser prácticamente la energía Zeeman, con un único mínimo en la dirección del campo. Así que ahí, aún al cero absoluto, lo voy a poder cambiar la dirección de la magnetización. ¿Se aclaró? Gracias. ¿Sí, Mauricio? No, está bien. Sí, señor, gracias, muchas gracias. Bien. Bueno, buena pregunta, buena pregunta. Quique, sí. Por ahí un comentario para Mauricio, que el modelo de Stoner-Wolfram, que está desarrollado con bastante detalle en su trabajo para anisotropía uniaxial, es justamente la respuesta a tu pregunta, ¿no? Es cómo se magnetiza un sistema que tiene anisotropía, en este caso uniaxial, en ausencia de fluctuaciones térmicas, ¿no? Entonces, bueno, recorriendo los mínimos se van obteniendo los ciclos, ¿no?, que se obtendrían en esa situación para diferentes ángulos entre la anisotropía y el campo. Entonces, bueno, es un buen punto como para iniciar el estudio de esas cosas, ese trabajo. Bueno, gracias. Cierto, muy bien, Pedro. Bueno, entonces ahora acá nos referimos a un efecto anisotrópico debido a la interrupción del orden cristalino y magnético, o por lo menos magnético, a través de la terminación de un material, por ejemplo la fase 1, fase magnética, porque empieza a través de una superficie, de una interfaz, una segunda fase. Por ejemplo, cuando se construye una película delgada sobre un sustrato, o una película delgada sobre otra película delgada, o en la superficie donde termina una nanopartícula, también podría ser, ¿no? En todos los casos vamos a tener una interfaz. Una interfaz plana se corresponde mejor a los dos primeros ejemplos que di, ¿no? Una película sobre un sustrato plano, o una interfaz entre dos monocapas, o dos capas simples, digamos, planas también. Entonces, esto que yo llamo interfaz, intercara, es un plano, ¿no? Es un plano geométrico. Es diferente de una interfase con S, que sería una fase intermedia entre la fase 1 y la fase 2, que son dos fases químicas diferentes del material. Ahora, muchas veces la existencia, solamente una digresión, ¿no? Muchas veces la existencia de una interfaz, de una interrupción, hace emerger una interfase entre la fase 1 y la fase 2. Porque el material generalmente prefiere no cambiar abruptamente
de la estructura que existe en la fase 1 a la estructura que existe en la fase 2, sino hacer un cambio más o menos gradual entre esas dos estructuras, con lo cual terminamos creando alrededor de esa intercara una pequeña región con una fase diferente, ¿no? Que podemos llamar una interfase. Bien, eso era nada más que, como decía, una digresión. Lo importante es la existencia de la interfaz. Acá se hace una descripción en términos de la existencia de esa interfaz, en la cual, de vuelta, se propone una descripción fenomenológica apuntando a describir el fenómeno con la menor cantidad de variables y constantes posibles. Es decir, ¿qué es lo que vamos a decir? Bueno, como acá se interrumpe el orden, la existencia de esta interfaz posiblemente, como hipótesis, va a tener un efecto sobre la orientación del vector magnetización en las proximidades de esa interfaz. Es decir, si yo defino una dirección de referencia, por ejemplo, a través de un vector unitario perpendicular a la interfaz, el vector que haga el vector magnetización respecto de esa dirección de referencia probablemente no sea aleatorio o no dé lo mismo desde el punto de vista energético que me apunte en cualquier dirección del espacio. Entonces, eso lo puedo escribir, por ejemplo, con una expresión simple como esta, donde lo que aparece acá es el producto escalar del coseno director de la magnetización respecto de la dirección de referencia por, digamos, el coseno director, que es el producto escalar del vector unitario m por el vector unitario de referencia n. ¿Sí? Ese producto escalar justamente es el coseno director de la magnetización en la dirección de referencia. Entonces, fíjense, si esto lo describo a través, las propiedades del material, las describo a través de una constante K sub S, si esa constante K sub S es mayor que 0, entonces, como este coseno vale 1 cuando m apunta en la dirección de n y vale 0 cuando m apunta en la dirección de la interfaz, entonces, en la dirección de n, la densidad de energía de anisotropía vale K sub S. Entonces, si K sub S fuera positivo, mayor que 0, acá tendría un valor de la energía también positivo y finito cuando m apunta en la dirección perpendicular a la interfaz. ¿Por qué? Porque el coseno de teta vale 1, perdón, déjenme pensar un poquito. A ver, el coseno de teta vale 1, al cuadrado es 1. Entonces, esto me daría 0, ¿no? 1 menos 1, 0. Por K sub S me daría 0. Mientras que en la dirección paralela a la superficie, como el coseno de teta vale 0, me daría K sub S. Bien, quiere decir que esto está mal. Si K sub S es mayor que 0, tiene que ser menor que 0. Díganme si me estoy equivocando. Tiene que ser menor que 0 para que esta energía sea menor en la dirección de la interfaz que en la dirección perpendicular a la interfaz. ¿Sí? Si vale, volvamos a hacer el ejercicio. Si K sub S es menor que 0, pensemos ahora, ¿no? Como está escrito acá, entonces, si el ángulo θ es 90 grados, que sería estar paralelo a la interfaz,
el coseno de 90 vale 0, esto vale menos K sub S, y como K sub S, bien, menos. Sí, que siempre Sí. vale, siempre, digamos, en la dirección de la interfaz vale K sub S, ¿no? Y en la dirección, digamos, perpendicular vale 0. Está bien. Entonces, ahora bien, si K sub S es negativo, entonces será más favorable que esté magnetizado en la dirección de la interfaz, y si K sub S es positivo, será favorable que Exacto. entonces que esté magnetizado perpendicular. Justamente al revés de lo que está dicho acá. Exacto, sí, sí. Bien, tal cual. Pero bien, esta es una expresión simple, digamos, como acá aparece 1 menos coseno cuadrado, se podría desplazar perfectamente también por el seno cuadrado de teta en esta expresión, ¿no? Es una expresión simple, solamente que me equivoqué acá al poner los símbolos mayor y menor, hay que intercambiarlos. Entonces, cuanto mayor sea esta constante, más anisotrópica va a ser esta interfaz. Ahora, como estamos caracterizando una propiedad de interfaz, justamente, esta constante, en lugar de tener unidades de Joule sobre metro cúbico, como tenía antes, tiene unidades de Joule sobre metro cuadrado. Es decir, que cuando yo quiero calcular la energía, lo que hago es multiplicar esta cantidad por la superficie de interfaz que interese al problema en cuestión, ¿no? Si es una película delgada, será la superficie de toda la película. Si es una nanopartícula, será la superficie de las caras planas de la nanopartícula, por ejemplo. Bien, fíjense que con esta expresión sencilla solamente puedo describir situaciones en las cuales la dirección fácil es la dirección perpendicular a la interfaz o una dirección paralela a la interfaz. Pero podría haber una situación en que la dirección fácil sea una dirección oblicua, ni la dirección perpendicular ni la dirección paralela. Bueno, en ese caso se soluciona fácilmente utilizando un vector de referencia que no sea ni perpendicular ni paralelo a la superficie, sino que haga un determinado ángulo con el vector normal. Ahora, si, por ejemplo, esta película es una película con estructura cristalina, o sea, no es un material amorfo, sino un material cristalino con buena cristalinidad, entonces es dable suponer que esta constante va a depender de la forma en que se creció esta fase a partir de un sustrato, por ejemplo. Es decir, por ejemplo, si la crecí con el hábito 100, 110 o 111, eso habría que ver cómo se puede hacer, pero en general se puede hacer cambiando el sustrato, lo cual, bueno, cambiará también las propiedades magnéticas, o estableciendo algún tipo de tensión, de esfuerzo en la interfaz, ¿no? Pero bueno, la energía de interfaz, K sub S, va a ser diferente de acuerdo a que un material esté terminado con una superficie perpendicular a la dirección 100, perpendicular a la dirección 110 o perpendicular a la dirección 111. Acá tenemos valores de la constante K sub S, fíjese que está en milijoule sobre metro cuadrado, entonces son valores que están en el orden de 10 a la menos 4 joule sobre metro cuadrado, los que tenemos en casi todos estos materiales. Para las direcciones 111, por ejemplo acá en las direcciones en los casos del cobre y del molibdeno, y a diferentes temperaturas,
también para las direcciones 111, bueno, estas son interfaces del níquel con el hierro, o del níquel con el hierro. Esto está tomado de multicapas, digamos, donde, creo yo, no estoy muy seguro ahora a qué se refería este 48 y este 52. Es decir, que esta tabla la pegué acá hace mucho tiempo y ahora no me acuerdo exactamente a qué corresponden los números 48 y 52. Es una notación muy parecida a la que se utiliza cuando uno tiene multicapas, ¿no? Níquel-hierro, pero me confunde un poco ahora que estos números son diferentes, entonces podría ser 40, no estoy seguro. Podrían ser los espesores también del níquel y del hierro, ¿no? En términos de 48 capas de níquel y 52 de hierro, por ejemplo, o 60 de níquel y 40 de hierro. Es probable que se refiere a 60 capas atómicas de níquel sobre 40 capas atómicas de hierro. Acá tenemos simplemente para un cristal 111. Bueno, también sobre el material de recubrimiento podría ser cobre, paladio, renio, producidos en ultra alto vacío. Y acá tenemos para hierro, donde la interfaz es aire o vacío, o la interfaz es arseniuro de galio o plata. Hay diferentes, o sea, digamos, yo no me acuerdo bien los detalles de esta tabla, pero lo importante es que esa energía no va a depender solamente del material magnético, sino también del material con el cual esté en contacto. Si es vacío, si es aire, si es cobre, si es molibdeno, si es plata, carbono, renio, etcétera, los otros materiales que aparecen acá. Y también va a depender, como se ve acá, de la temperatura a la cual se trabaje. Pero lo que sí vemos es que en casi todos los casos esa constante es del orden de las centésimas de milijoule por metro cuadrado. O sea, del orden de 10 a la menos 4 joule por metro cuadrado. La única excepción en toda esta serie es el hierro con estos recubrimientos que aparecen acá, donde es del orden de los milijoule por metro cuadrado, es decir, más grande esa constante de anisotropía debido a la aparición de la interfaz. Entonces, estos valores parecen muy pequeños comparados con las constantes volumétricas que habíamos visto, que eran del orden de 10 a la cuarta, 10 a la quinta o 10 a la sexta joule por metro cúbico, pero tengan precaución porque como son densidades superficiales en lugar de densidades volumétricas, cuando uno las convierte o tiene en cuenta, digamos, las contribuciones de ambas contribuciones a la anisotropía de un mismo material, resulta que estas cantidades pueden ser importantes y determinar el comportamiento magnético anisotrópico de un material. Eso lo vamos a ver enseguida ahora cuando hablemos de nanopartículas magnéticas, ¿no? Cuando tenemos nanopartículas magnéticas, este mismo concepto se puede aplicar, solamente que ahora las interfaces en general dejan de ser planas y prevalecen las interfaces curvas, ¿no? No obstante eso, digamos, va a haber una anisotropía. Por ejemplo, en la superficie de una partícula puede llegar a prevalecer que la anisotropía sea perpendicular a la superficie de la partícula, o sea, paralela a la superficie de la partícula. Eso va a depender del signo nuevamente y de la forma funcional que tenga la expresión para la anisotropía de superficie. En términos globales, uno puede decir que una nanopartícula magnética
va a tener una anisotropía efectiva que va a estar dada por la anisotropía de la fase que constituye, la anisotropía, por ejemplo, magnetocristalina, de la fase que constituye la nanopartícula. Por ejemplo, si es hierro, la anisotropía cúbica típica del hierro. Si es cobalto, la anisotropía cúbica, perdón, hexagonal, típica del cobalto. O sea, esta constante que ya habíamos visto, dependiendo de las estructuras cristalinas de los materiales, más una contribución que viene dada por la existencia de la interfaz. Ahora bien, tengo que buscar una forma razonable de tener en cuenta estas dos contribuciones, ¿no? En primer lugar, esta descripción va a ser más aceptable, por ejemplo, cuanto mayor sea el tamaño de la partícula, porque si la partícula es grande, voy a poder asimilar con mayor certeza las propiedades magnetocristalinas del interior de la partícula a las que existen en el bulk, ¿no? O sea, podré imaginar que las propiedades de anisotropía del material que está dentro de la partícula se parecen mucho a las del bulk. Y además, en ese caso, bueno, este término va a tener una influencia cada vez menor cuanto mayor sea el tamaño de la partícula, por una situación de que la relación superficie-volumen va a ser cada vez menor y llegará el momento en que podré despreciar este término. Ahora, ¿cuál es la forma adecuada de incluir este término en una expresión? O sea, sumarle un término adicional a este término que es una energía por unidad de volumen. Bueno, lo que podría hacer para obtener esto es multiplicar la energía por unidad de superficie, que corresponde al tipo de interfaz que tenga, multiplicando por la superficie de la partícula. Por ejemplo, si fuera una partícula esférica, esa superficie vale 4pi por el radio al cuadrado de la partícula. Con eso tengo la energía de superficie en Joule, y ahora si la divido por el volumen de la partícula, que sería para una partícula esférica 4/3 de pi por r al cubo, voy a obtener una energía por unidad de volumen. Es decir, voy a haber convertido esta energía de superficie en un equivalente para la partícula volumétrica. Y de esa manera la voy a poder sumar a la densidad de energía por unidad de volumen de la partícula. Si la partícula es cúbica, como pi, se va con pi, r cuadrado, me queda un solo r abajo. Esto se simplifica para darme 3 veces la constante de energía de anisotropía de superficie dividido el radio de la partícula. O 6 veces dividido el diámetro de la partícula para una partícula esférica. Y fíjense que ahora, a medida que disminuya el tamaño de la partícula, este término va a tener una influencia cada vez mayor sobre esta anisotropía efectiva, ¿no? Sabíamos que esto daba del orden de 10 a la menos 4 joules sobre metro cuadrado, esta constante que estaba acá. Si divido por un tamaño que es del orden de 1 metro, bueno, lo que le voy a estar sumando a esta constante, que es del orden de 10 a la cuarta, 10 a la quinta, 10 a la sexta joule por metro cúbico, va a ser despreciable. Pero si el espesor de la partícula, si el tamaño del diámetro de la partícula fuera de un nanómetro, que es 10 a la menos 9 metros, entonces esto me va a dar un valor muy grande, porque voy a estar dividiendo 10 a la menos 4 por 10 a la menos 9, me va a dar un 10 a la quinta. Acá va a aparecer multiplicado por el 6.
Entonces ya vemos que cuando nos aproximamos a la escala de los nanómetros, este término que sumamos empieza a tener una influencia relevante, ¿no? Muy importante. Si la partícula no es exactamente esférica, pero tiene una forma elipsoidal, no muy apartada de la esfera, entonces lo que va a cambiar, tendríamos que hacer la cuenta adecuada para ese tipo de partícula, pero lo que va a cambiar es que esta constante, que aparece como un 6 acá, la voy a tener que reemplazar por otro número, que espero que sea del mismo orden de magnitud, ¿no? Que varía entre 1 y 10, por ejemplo. Si la partícula, digamos, tiene una forma elipsoidal, pero no muy apartada de la esfera, o sea que no se convirtió ni en una aguja, ni en un disco, ese elipsoide que representa la partícula. Acá hay un trabajo experimental donde estos investigadores hacen nanopartículas de cobalto. Yo hace un rato les dije que el cobalto tiene estructura HCP, estructura hexagonal. Pero la estructura hexagonal está muy emparentada con la estructura cúbica centrada en las caras, o sea, tiene el mismo grado de empaquetamiento y de densidad, solamente que se altera un poco el orden en que aparecen los planos cristalinos. Y resulta que cuando el cobalto está en forma de partículas nanométricas, en lugar de favorecerse la estructura hexagonal, se favorece o se realiza la estructura cúbica centrada en las caras. Así que estas partículas, en este artículo de F. Lewis et al., tienen estructura, ellos verificaron que tiene estructura cristalina cúbica centrada en las caras. Esa estructura tiene una constante de anisotropía típica, aproximadamente un quinto del valor que tiene el cobalto HCP. Es decir, es menos anisotrópica esa estructura que la estructura del cobalto. Entonces, al producir nanopartículas de cobalto, en principio se produce un material que tiene menor anisotropía que el cobalto en bulk, ¿sí? Que tiene una anisotropía 5 veces mayor. Pero ahora hay que sumarle la anisotropía de superficie. Y acá tenemos nanopartículas muy pequeñas. Ellos produjeron realmente nanopartículas muy pequeñas que mantenían el carácter magnético, aún hasta valores muy pequeños. Bien, y cuando midieron las anisotropías efectivas, lo que encontraron fue una dependencia muy fuerte con el tamaño de las partículas, ¿no? O sea, por ejemplo, al pasar de una partícula con un tamaño de unos 5 o 6 nanómetros, donde tenían una anisotropía de aproximadamente 0,3, 0,4 por 10 a la sexta joules sobre el metro cúbico, la anisotropía efectiva para partículas mucho más pequeñas aumentaba aproximadamente un orden de magnitud, ¿sí? Eso se pudo explicar bastante bien con este tipo de expresión, ¿no? En ese tipo de expresión, fíjense que al aumentar el tamaño de la partícula, la anisotropía efectiva va decreciendo con una dependencia tipo hiperbólico del diámetro, ¿no? A partir de un valor umbral, que es el umbral que da la constante de anisotropía volumétrica, va disminuyendo a medida que aumenta el tamaño de la partícula y se va aproximando asintóticamente al tamaño
al valor de la anisotropía que corresponde a esa fase cristalina. En el caso del cobalto FCC, este 1 por 10 a la cuarta es esta línea que está dibujada acá, la línea horizontal, ¿no? Entonces, uno va aumentando el tamaño de las partículas mantienen la estructura FCC, su anisotropía efectiva va disminuyendo y tendiendo asintóticamente, noten que este eje es semilogarítmico acá, a la anisotropía magnetocristalina del cobalto FCC. Ahora, uno que esperaría que a medida que aumenta el tamaño de la partícula, el cobalto deje de preferir también ser FCC, porque la partícula cuando sea muy grande se va a parecer al cobalto en bulk, y entonces de golpe la estructura de la cristalina de la partícula va a pasar de ser FCC a HCP, que tiene una constante 5 veces más grande, estaría por acá. Entonces, habría algún punto de transición en el cual, si yo voy aumentando el tamaño de la partícula, se forme esa estructura HCP, ¿no? Que hay que tener en cuenta, digamos, en un análisis un poco más completo de lo que está ocurriendo en el material. Vale decir, por aumentar el tamaño de partículas no voy a poder reducir indefinidamente la anisotropía, porque probablemente en algún lugar la estructura cristalina va a preferir pasar de FCC a HCP y entonces recupere anisotropía no por vía de la interfaz, sino por vía de la estructura cristalina. Bueno, en la práctica ustedes tienen que hacer un problema justamente basado en esta situación. Bien, quiero ver la hora. Ya nos estamos aproximando, lo mismo si hay algún comentario, por favor, no se priven. Ese es un trabajo que hicimos hace también bastante tiempo, ya va para 16 años, donde también participó Claudia, y es un trabajo, digamos, de unas muestras de nanopartículas de maghemita, donde la observación por el microscopio electrónico revelaba que la forma característica tendía a ser una forma cilíndrica, con un tamaño medio longitudinal de 20 nanómetros y un diámetro de entre 4 y 5 nanómetros. En este material me acuerdo que hicimos un estudio muy exhaustivo de las propiedades magnéticas por una técnica que se llama de susceptometría, pero también medimos Moss-Bauer. Y de los resultados que medimos pudimos estimar una constante de anisotropía efectiva del orden de 10 a la quinta joule por metro cúbico, que es muy grande porque la maghemita tiene una constante típica de anisotropía en bulk del orden de los 3000 joule por metro cúbico. Entonces estamos casi 2 órdenes de magnitud por encima de la constante de anisotropía típica de la maghemita. Y eso, cuando uno lo analiza, en función de la expresión que yo les puse recién, de que la contribución de la superficie se puede calcular multiplicando la superficie de la partícula por la constante de anisotropía de superficie dividido el volumen de la partícula. En el caso de una partícula cilíndrica, toma esta forma, ¿no? La superficie de la partícula tiene estos dos términos, porque hay que calcular la superficie de las bases, que está acá, por la superficie lateral, que está acá, dividido el volumen de la partícula, multiplicada por la constante de anisotropía superficial, que nosotros desconocíamos, en este caso, y, perdón,
tomando en cuenta la anisotropía que habíamos medido, la anisotropía de bulk de la maghemita, y esta expresión podíamos hacer a la inversa de lo que hizo Luis. Es decir, estimar la constante de anisotropía de interfaz o de superficie, que en este caso nos dio del orden de 2 por 10 a la menos 4 joules por metro cuadrado. O sea, como ustedes ven, muy razonable con el rango de valores de energías de superficie que les mostré en una tabla hace un ratito. Con lo cual, digamos, nos quedamos muy contentos de que habíamos medido razonablemente bien porque el valor que habíamos obtenido de esta constante efectiva estaba en línea con lo que se esperaba para la energía de anisotropía de superficie. Bien, ahora déjenme verificar la hora. Bueno, nos quedan 15 minutos de clase, ¿no? En los cuales yo puedo empezar a contarles lo que se llama anisotropía de intercambio, que es un tipo particular de anisotropía de interfaz, y muy particular en el sentido de que hasta ahora siempre en la descripción de las anisotropías nos aparecían las variables angulares, o sea, de los cosenos directores al cuadrado, y acá vamos a ver que no nos va a aparecer el cuadrado de los cosenos directores. O sea que es una energía muy singular en el sentido de que no solamente depende de la orientación, sino del sentido que magneticemos en esa dirección, ¿no? Y conduce a ciclos de magnetización que no son simétricos respecto de H igual 0. Entonces puedo comenzar con este tema, que es muy interesante, muy rico, y que estuvo muy vinculado a la aparición de las válvulas de spin que mencionamos en la clase anterior, o podemos hacer comentarios, ya sea de lo que ya vimos en esta clase, o de problemas que ustedes quieran mencionar de clases anteriores o de los problemas. Quique, me parece que sí, que empezar con tema nuevo después de la clase de hoy, que era pesadita, es mejor aprovecharlo para consultas. Bien, de acuerdo. Entonces, esperamos los comentarios de los chicos o de ustedes. No sé si tiene alguna consulta. Mauricio tiene la mano levantada. Ah, bien. Pero me parece que le quedó levantada de hoy, Pedro. No, Ah. no estoy segura. No, ahí la volví a levantar. Ahí la volví a levantar. La profesora Claudia. Profesor, a mí me gustaría como hacer un resumen de la competición de las energías en presencia de un campo magnético. Hasta el momento hemos visto la intercambio, la Zeeman, esta anisotropía y la dipolar ya la vimos también, ¿cierto? La magnetostática. Bueno, la dipolar, la magnetostática todavía no, ¿no? Apenas la presentamos al principio del curso, pero va a ser tema de la clase que viene. Digamos, de la clase... Sí. Dale. Sí, no, qué pena, termine, profesor. Bueno. Entonces, por ejemplo, en presencia de un campo magnético, tenemos una competición de las tres energías, ¿cierto? Entonces me gustaría que nos describan un poco cómo la competición entre estas tres, entre la intercambio, la Zeeman y esta de anisotropía que vimos hoy. Sí, correcto. Claro, ahora tenemos la intercambio, la Zeeman y la de anisotropía. En realidad la verdadera competencia está entre la Zeeman y la de anisotropía, ¿no es cierto? El intercambio lo estamos pensando como una interacción isotrópica. Es decir, puede ser, sí, que el intercambio favorezca ciertas direcciones del momento magnético en el material. Pero eso lo estamos representando a través de la anisotropía, ¿no? La anisotropía es la interacción
que a nosotros nos está describiendo esa diferencia. Fíjense que la expresión matemática de la estructura de la interacción de intercambio no tiene en cuenta ninguna referencia a una dirección particular del material. Entonces, en la expresión matemática de la energía de intercambio no figura ninguna anisotropía. Entonces, en un análisis en base a los términos de energía, el intercambio contribuye igual en cualquier dirección del espacio. Entonces, la única competencia que hay es entre Zeeman y anisotropía, ¿no? Si aplicamos Zeeman en un material cúbico en la dirección 1,00 y ese material es hierro, lo vamos a magnetizar más fácil que si lo aplicamos en la dirección 1,11, porque el hierro tiene una constante de anisotropía que favorece la magnetización en la dirección 1,00. Y entonces vamos a tener curvas como las que vimos hoy. O si tenemos por anisotropía de forma una partícula o un cuerpo con forma de aguja, bueno, lo vamos a poder magnetizar más fácil si aplicamos campo en la dirección del eje longitudinal, y nos va a costar mucho más, y vamos a tener que invertir campos mayores si lo queremos magnetizar en la dirección perpendicular a esa dirección. Pero por ahora la competencia es entre Zeeman y anisotropía, ¿no? Gracias, gracias. Sí, en el próximo módulo, cuando introduzcamos la energía magnetostática, vamos a ver que además de la anisotropía magnetocristalina, va a aparecer una anisotropía de origen magnetostático, y por magnetostático, el término magnetostática lo que significa es la interacción estática entre un momento magnético y el campo producido por los otros momentos magnéticos del material. O sea, en cualquier punto del material tenemos un momento magnético elemental provisto por los iones magnéticos que están en ese lugar del material, que interaccionan con el campo producido por todos los otros momentos magnéticos del material. Esa interacción es una interacción entre momentos que tiene la forma de una interacción dipolar, porque cada momento se representa por un dipolo magnético. Entonces, por eso hablamos de interacción dipolar magnética para referirnos a la interacción magnetostática, ¿no? Bien. ¿Algún otro comentario? En el chat no hay nada. Profesor, yo puedo hacer una invitación muy corta, qué pena, acerca de las gráficas anteriores, profe Pedro, ¿sí se acuerdan de la, sí, por supuesto, de la charla mía? Entonces, a ver si podríamos cuadrar de pronto un horario durante esta semana, así extra clase. Es que volvimos a revisar el programa, a ver si habíamos tenido algún error. Y ahorita vamos a discutir eso con el profesor Johan. Entonces, a ver si nos podríamos reunir con los que quisieran y los profesores pues, que quieran. No sé qué día para yo contar al profesor si se puede. Para analizar los gráficos de energía y los ciclos de histéresis, la teoría magnética que había dado. Bien, en este momento los que más problemas de horario tienen son Claudia y Pedro, ¿no? Porque yo, digamos, estoy un poquitito más relajado en ese sentido que ellos. Así que estaría bueno basarnos más en los horarios de ellos que en los míos, ¿no? Estaba pensando, bueno, por ahí el miércoles a la tarde. Puede ser en mi caso. ¿Cómo, Claudia? Que sí, que miércoles a la tarde podría. ¿Precisamos mejor el horario? Tipo, no sé, 3 de la tarde, ¿está bien o...? 3 de la tarde está bien. ¿Está bien?
3 de la tarde de acá, 1 de la Mauricio, tarde acá. Sí. La 1 de ustedes, Sí. claro. Bueno, yo ahorita Sí, señor. ¿Cuánto tiempo crees que vamos a necesitar, Mauricio? No sé, yo pensaría que cerca de 1 hora, me imagino. Hay unos gráficos de las energías, de la competición entre energías, y hay unos puntos pues, que yo lo señalaría muy bien. Y de todas maneras, volver a revisar el ciclo de histéresis, porque hoy con el profesor John vamos a tratar de... Ya miramos otra vez el programa y volvimos a correr y nos sigue dando algo similar. Entonces, si no encontramos el error, tendríamos que tratar de analizar ya lo que pasa ahí, ¿cierto? Físicamente están los gráficos de energía. Porque Bueno, en principio, para fijar ideas y, digamos, medio armar la actividad, tratar de contarnos todo en un tiempo no muy largo, cosa de que poner en 40 minutos a lo mejor podamos terminar la discusión, o no más de 1 hora. Y lo que yo voy a hacer entonces es poner un link en el tablón del Classroom para que cualquiera que desee conectarse, como esta es una actividad del curso, cualquiera de los estudiantes del curso se pueda conectar y participar, ya sea activamente o pasivamente, de la charla que se dé ahí, ¿no? ¿Les parece bien? Bueno, por mí está bien, muchas gracias. Entonces, bueno, apuntá, Mauricio, a hacer la presentación de los gráficos y todo eso que tenés que presentar en un tiempo de entre 15 y no más de 20 minutos, digamos, ¿no? Si es posible, y si no, tal vez inclusive es mejor hacerlo así, y en todo caso, si quedan cosas por discutir, agendamos otra reunión, ¿no? Y no nos cargamos tanto en cada una de las reuniones. Bueno, perfecto. ¿Te parece bien? Bien. Sí, señor. Bien, sí. Discúlpame, yo te volví a compartir la clase del lunes, a ver si ahora no tiene problema, porque la tuve que bajar, o sea, no me la dejó compartir desde donde la subí al Meet. Pero yo la subí de vuelta ahora. Fíjense si la pueden ver. Creo que se puede ver ahora, ¿eh? ¿Vos la podías ver bien? Sí. ¿Vos la Recién, subiste, pero verificaste que se veía? no, ahora estoy verificando. Mientras charlábamos, la subí. Bien. Sí, hay eco, perdón. Ahora se puede, ¿no? Listo. Bueno, perfecto, bárbaro, sí, ahora se puede ver. Bueno, entonces vamos terminando acá. Un solo detalle, ya que tengo esta transparencia compartiendo, bueno, la última que compartí con ustedes, creo que dejé de compartir, ¿no? Sí, no estás compartiendo. No estoy compartiendo más. Bueno, no, un solo comentario, ya que estuvimos invirtiendo bastante tiempo hablando de la anisotropía de superficie. Tengan en cuenta los que trabajan con nanopartículas magnéticas, que los recubrimientos que hacen de las partículas magnéticas con diferentes coatings, diferentes materiales, son formas de alterar también esta energía superficial, ¿no? Entonces también cambian la anisotropía efectiva de las partículas, nada más que eso. Bien. Bueno, si no hay preguntas, detengo la grabación.